Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Por cada uno de mis hermanos y hermanas que está esta mañana aquí, Señor, para hablar de ti, Señor. Porque todo esto es en torno a ti, Señor. Toda nuestra reunión, Señor, nuestra coinonía, Señor, es en torno a ti, en torno a tu palabra, Señor. Señor, que el mensaje de hoy llegue a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y cumpla el propósito para cada uno de ellos, Señor. El propósito que tú tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de esta prédica es Cristo nuestra Pascua. Cristo nuestra Pascua. Ahí si puedes poner el que viene. Ahí. Bueno, haciendo un poco de memoria, el día viernes ahí estuvimos celebrando y explicando, estuvimos aprendiendo lo que es la Pascua para nosotros, que creemos en Jesucristo. O el Pesaj, como le dicen los judíos. Estuvimos ahí, aprendiendo, fue un tiempo precioso. Ahí pudimos descubrir que tenía hartos detalles la cena de Pascua, pero muy significativo. Y cuando eso lo extrapolamos a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, llegamos a esta conclusión, que Cristo es nuestra Pascua. Es muy común entre las personas celebrar aquello que es importante para cada uno de ellos. Se celebran los cumpleaños, se celebran fechas importantes, aniversario de boda, la fecha de la independencia de la nación, para nosotros 18 de septiembre, o cualquier fecha importante. Cualquier fecha importante. Uno la celebra, uno la recuerda, uno la conmemora. Y en Lucas 22, 19, que esa no está. Si ustedes después la pueden buscar en sus casas, en Lucas 22, 19 está Jesús con sus discípulos y les ordena que repitan en memoria de Él. Cuando les dice, haced esto en memoria de mí. Bueno, como decían antes, la Pascua para nosotros y para los judíos se llama el Pesaj. Aprendimos que Pesaj significa pasar por encima o pasar por alto, lo que recuerda la última plaga que hubo en Egipto, cuando Dios manda a Moisés para que libere a todo su pueblo, que hacía 400 años que estaban en esclavitud, en dura esclavitud. Dios elige a este hombre, a Moisés, para que hable con Faraón. Y en una y en otra y en muchas oportunidades, Faraón se niega a dejarlos a ir. Y en la última plaga, la última, Dios envió sobre Egipto, dice, al ángel de la muerte. Y ahí murieron todos los primogénitos de Egipto. Primogénitos de hombres y animales. Murieron todos los primogénitos, excepto los hebreos, porque habían pintado en los postes y en el dintel de la puerta de su casa con la sangre del Cordero de la Pascua. Que toda esa instrucción el Señor se la había dado antes, que debían elegir un cordero perfecto,
que sea sacrificado, y con la sangre debían pintar los postes y los dinteles de sus casas. Entonces, eso, ahí el ángel de la muerte pasó por encima de ellos y no los tocó. La sangre del cordero cubrió a los pecados, cubrió a los hebreos. La sangre del cordero los salvó de la muerte. Y bueno, Jesús, cuando está con sus discípulos y les dice que va a ir a Jerusalén, no a celebrar la Pascua. Él no subió a Jerusalén a celebrar la Pascua, todos iban. Él sabía que él mismo iba a hacer la Pascua. El Cordero perfecto, el Cordero que quita el pecado del mundo. Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Qué nos enseña la palabra en relación a este tema? Y vemos en 1 Corintios 5, del 6 al 8, no es buena vuestra jactancia, dice el apóstol. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levaduras de sinceridad y de verdad. Jesucristo es nuestra Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Jesucristo sea nuestra Pascua? Vamos a ver 3 aspectos muy importantes que nos enseña esta escritura que acabamos de leer. Primero, en el versículo 6, vamos a ver que el pecado contamina. El pecado contamina. Frente al pecado no podemos ser livianos. Esto aparece en el versículo 6 del capítulo 5. En los versículos anteriores, el apóstol Pablo está tratando un tema de pecado que había en la congregación de Corinto. De alguien que había cometido un pecado gravísimo. Cometió incesto con su madrastra, con la esposa de su padre. Por eso dice en el versículo 6, no es buena vuestra jactancia, porque en general la iglesia de Corinto tomaba esto livianamente. Era como para jactarse. Lo tomaba liviano. No se puede aceptar el pecado deliberado de una persona con liviandad. Como en este caso, en Corinto, que Pablo está tratando con esta persona, porque el pecado contamina. El pecado contamina a toda la congregación. Es como el clásico ejemplo. Si tenemos un cajón de manzanas, están todas bonitas las manzanas, sanitas, pero hay una que está un poquito picadita. Está podrida esa manzana. Va a pasar un par de días y va a estar todo el cajón podrido, porque se contaminan. Las otras manzanas se contaminan. Es en este contexto que Pablo escribe aquí, en el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. Y luego hace una pregunta. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Al igual que el ejemplo este del cajón de manzanas, un poco de levadura, un poquito, por eso que una cucharadita chiquitita, leuda toda la masa. El pecado de la Biblia se asocia a la levadura. No es que la levadura sea mala ni nada, sino que es para explicar esta característica del pecado.
al pecado se le asocia con la levadura, y así la Biblia nos enseña de manera gráfica que el pecado sí se expande, que el pecado sí contamina, así como el poco de levadura que se echa a la masa. El pecado contamina, trae nefastas condiciones, no solo contra la persona que comete este pecado, sino contra el entorno. Y generalmente primero empieza con el entorno más cercano, con nuestra familia. Así como en este ejemplo que vimos recién de las manzanas, que todos alguna vez hemos escuchado. Y al igual que un virus, y sobre todo en invierno, cuando contraemos algunos de estos virus que tienen tantos nombres, por ejemplo la gripe. Si alguien se contamina de gripe, en la familia es muy probable que toda la familia después esté contaminada. O en el lugar de trabajo, o en los colegios, hasta en los jardines. Llega un niñito enfermo, todos los niños después, a los 2 días o a la semana, están todos con gripe. Hasta las tías a veces están contaminadas con el virus. Y el pecado funciona de manera similar, funciona de manera muy similar a esto. Recordemos la rebelión de Coré. Si ustedes han leído Números, el libro de Números, versículo 16, ahí aparece la rebelión de este hombre. El pecado de este hombre contaminó a muchos más. Se habla de 250 personas que fueron contaminadas con el pecado de rebelión. Él comenzó a hablar mal, comenzó a hablar de Moisés de manera liviana. Y vemos que aquí se contaminaron 250 personas y las consecuencias fueron trágicas. Después pueden leer todo, porque todo el libro, o casi todo el libro de Números habla de eso. Y cómo las consecuencias fueron muy, muy trágicas. Porque como les decía yo antes, el pecado no solo contamina a la persona que pecó, sino a todo su entorno. Y ahí cayeron, se contaminaron, o sea, sufrieron las consecuencias. Esposa, hijos, los animales, todo lo que tenían, todas sus posesiones. Dios no deja pasar por alto el pecado. Dios no puede ser burlado. Debemos estar muy atentos en erradicar el pecado. Como en el Pesaj, cuando las familias judías celebran el Pesaj, o la Pascua, que es para nosotros, ellos días antes recorren toda la casa, revisan toda la casa para sacar todo vestigio de levadura. De esa manera, simbólicamente, nosotros revisemos nuestras vidas y busquemos si hay algo, como dice esa escritura, si hay algo en mí, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay caminos de perversidad. Ellos, los judíos, sacan todo, revisan todos los muebles de cocina, todo, que no vaya a haber levadura. Seamos drásticos, seamos firmes con el pecado, sabiendo que estamos en los últimos tiempos, como ya hemos hablado harto. Por eso, la mejor manera de enfrentar el pecado es con santidad, parados, firmes sobre la roca que es Jesucristo. Alejémonos del pecado de manera radical, así como dice el proverbio: el avisado del peligro y huye. No seamos livianos, dejando pasar tiempo, mucho tiempo, y no enfrentarlo, no sacarlo a la luz. No esperemos hasta que la levadura leude. O como esta manzana podrida, no esperemos hasta que contamine a todo el cajón.
saquémosla inmediatamente del cajón. Actuemos inmediatamente, alineados con el Señor. El segundo aspecto que vamos a ver de esta escritura que acabamos de leer está en el versículo 7. Nuestra Pascua es Cristo. Nuestra Pascua es Cristo. Voy a leer el versículo 7. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí la palabra nos anima a que seamos activos. Dice el versículo 7, limpiaos. Esto es acción. Esto es actuar. Es tomar decisiones radicales. Limpiaos. De la vieja levadura. Es dar pasos concretos. Limpiaos de la vieja levadura, está diciendo, límpiense del pecado para que seáis nueva masa, para que seamos nueva criatura y caminemos como nueva criatura. Y bueno, y continúa la escritura diciendo, nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así como el Pesaj para los judíos significa, y para ellos conmemoran la libertad. Ellos recuerdan el fin de la esclavitud de los hebreos en Egipto. Para nosotros que creemos en la obra de la cruz de Jesucristo, significa ser libres al pecado, libres de las consecuencias del pecado. Jesucristo es nuestra Pascua, para siempre. Veamos la cruz y que nunca se nos olvide lo que significa. Que Jesucristo está en esa cruz. Él fue a la cruz por amor a nosotros. Él fue a la cruz, a esa cruenta cruz. La cruz es nuestra libertad. Lo que Jesucristo hizo ahí, colgado de esa cruz, es nuestra libertad al pecado. Si lo creemos, si tenemos fe en Él, si ponemos toda nuestra fe en lo que Él hizo en esa cruz. Jesucristo es nuestra Pascua de por vida. Una Pascua que se celebra día a día, no una vez al año. Para nosotros que creemos en Jesucristo, celebramos esa Pascua día a día, cada día. Debemos recordar lo que Jesucristo hizo, aquel Cordero perfecto que pagó por mis pecados. Gracias a la obra de la cruz estamos aquí. Gracias a la obra de la cruz estamos aquí en su casa, alabándolo, escuchando su palabra, para después ponerla en práctica. Porque escuchar la palabra y no hacer nada, no sirve de nada. Hay que ponerla en práctica. Celebremos nuestra Pascua diariamente. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé mayor entendimiento día a día acerca del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Señor, revélame la cruz. Que el Señor nos muestre, que el Señor nos ilumine nuestro entendimiento y nos muestre el real significado de la cruz, de la obra de la cruz. Y de acuerdo con esta revelación, uno dirige su vida.
Y el tercer punto que vamos a ver, ¿te acuerdas de esta escritura que leímos de 1 Corintios 5? Es celebremos a Jesucristo con un corazón limpio. El versículo 8 dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura, de sinceridad y de verdad. Conmemoremos lo que Jesucristo hizo con un corazón limpio. La palabra dice, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Panes sin levadura, panes sin pecado, limpios. Con sinceridad y verdad. El pan sin levadura representa nuestra naturaleza sin la contaminación del pecado. Celebremos nuestra Pascua, que es Cristo, con un corazón limpio, como Él se lo merece. Él está limpio, sin pecado, y así lo debemos celebrar nosotros, con un corazón veraz, sincero y honesto. Él nunca tuvo pecado. Dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Fue tentado en todo. Y Él como hombre nos está enseñando en ese momento que el pecado sí se puede vencer. Sí se puede vencer. Él como hombre venció. Que no haya nada en mí que sea impropio, que sea impío, que no haya nada sucio. Que nuestras palabras sean palabras sinceras, sean palabras puras, para referirse a Jesucristo y a su sacrificio. Que en mi boca fluyan palabras limpias, palabras de edificación, que lo honren, además de mi testimonio, mi comportamiento, porque todo el mundo nos está mirando, nuestra familia, en el trabajo, todo el mundo. Están viendo a aquel que es cristiano, a aquel que dice que hay que ser recto. A ver, y ven, si hay rectitud, todos ven, si hay rectitud en nuestra vida. Que todo mi ser, cuando hablo de todo mi ser, es espíritu, alma y cuerpo, honren al Señor. Que todo mi ser lo adore con un corazón sincero y lleno de verdad. La sinceridad y la verdad son actitudes muy profundas de la persona, profundas, y eso se exterioriza en nuestras palabras. Palabras sinceras, palabras veraces, llenas de verdad. Seamos como esos panes sin levadura. Que seamos hombres y mujeres que sacan todo el pecado de sus vidas, así como vimos que las familias judías, antes de celebrar la cena, revisan toda la casa, que no vaya a haber nada de levadura. Seamos de aquellos que buscan, que caminan buscando agradar a Dios, que busquen la santidad, lo que Él dice. Que en todo momento mis palabras sean sinceras, veraces, que edifiquen a mi hermano. Nunca palabras de muerte, palabras de burla, palabras de menosprecio. Tomemos con profunda seriedad, no livianamente, el tema del pecado, de esta levadura que leuda toda la masa, como decía la Escritura. Tomemos una actitud radical. Radical es tomar una determinación firme de sacar todo el pecado para que no contamine y se expanda. Porque, así como vimos en el ejemplo de Coré,
El pecado de Coré contaminó a mucha más gente, a mucha más gente. Y aunque aparezca como pequeño, porque recuerden que el enemigo va a hacernos creer que el pecado no tiene importancia, que podemos considerarlo como algo liviano, que lo podemos mantener en el tiempo. Al final, igual, Dios nos va a aceptar. ¿Han escuchado ese engaño? Si al final, no, sí. Todos somos hijos de Dios, todos nos vamos a ir al cielo. No todos. La palabra nos explica, enseña otra cosa. Solamente los que son obedientes a la palabra del Señor. Si no erradicamos el pecado, no tendremos acceso al cielo. Así de claro. Así nos enseña la palabra. Y hagamos nuestras preguntas finales para que la meditemos. Y realmente ahí les pido que seamos bien honestos y en sus casas, en tiempo con el Señor, háganse esta pregunta. ¿Estamos cubiertos por la sangre del Cordero Perfecto? ¿Por la sangre de Jesucristo? Solo cubiertos con su sangre podemos ser completamente libres del pecado. Solamente es por su sangre, no por lo que nosotros hagamos. Jesucristo es nuestra Pascua. Amén. Amén. Vamos a terminar alabando al Señor